Querido amigo, tengo el privilegio de acompañarte en esta aventura que nos lleva hasta el capítulo 34, en el que Elena White nos habla de un profeta maravilloso llamado Jeremías. Entre los que habían esperado que se produjese un despertar espiritual permanente, como resultado de la reforma realizada bajo la dirección de Josías, se contaba Jeremías, llamado por Dios al cargo profético mientras todavía era joven, en el año 13 del reinado de Josías. Miembro del sacerdocio levítico, Jeremías había sido educado desde su infancia para el servicio santo. Durante aquellos felices años de preparación, distaba mucho de comprender que había sido ordenado desde su nacimiento para ser profeta, y cuando le llegó el llamamiento divino, se quedó abrumado por el sentimiento de su indignidad y exclamó: «Soy demasiado joven y no sé hablar». En aquel joven, Dios veía a alguien que sería fiel y que permanecería firme frente a la oposición. A él le dijo: «No digas soy joven, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Hablarás todo lo que yo te mande. No temas delante de nadie. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte». Jeremías iba a ser testigo de la verdad y la justicia durante 40 años. Habló de parte de Dios en una época terrible de apostasía y vivió los espantosos asedios que sufrió Jerusalén. Junto a otros profetas, predijo la caída de la ciudad y la destrucción del hermoso templo construido por Salomón. Despreciado, odiado, rechazado por los hombres, iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus propias profecías de ruina inminente y compartir el pesar y la desgracia que seguirían a la destrucción de la ciudad condenada. En medio de la ruina general en que iba cayendo rápidamente la nación, pudo ver las glorias prometidas para el futuro. Él mismo declaró que había sido llamado para edificar y para plantar. Por su medio, el Señor aseguró a Jeremías que tenía el propósito de restaurar y sanar. Sus mensajes iban a ser severos, pues había sido llamado a comunicar sin temor los juicios que se acercaban rápidamente. El castigo ya se acercaba desde las tierras del norte, y sin embargo, el profeta debía acompañar estos mensajes con promesas de perdón para todos los que quisieran dejar de hacer el mal. Constantes fueron los llamados a convertirse, a volver a Dios y a apartarse del mal para que el Señor pudiese sanar sus rebeliones. La reforma realizada bajo Josías había limpiado la tierra de altares idólatras, pero los corazones de la multitud no habían sido transformados. Las semillas de la verdad que habían brotado y dado promesa de una abundante cosecha habían sido ahogadas por las espinas. El Señor procuró despertar a la nación para que comprendiese el verdadero peligro en el que estaba. Jeremías exaltó más que cualquier otro de los profetas los consejos dados en Deuteronomio. Demostró cómo esas enseñanzas podían reportar las más altas bendiciones espirituales a la nación y a todo corazón individual. Suplicaba: «Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y entonces hallaréis descanso para vuestra alma». Situado en una de las principales entradas de la ciudad, insistió en lo importante de santificar el sábado. Dios había prometido que, si se santificaba el sábado no haciendo en él obra alguna, la ciudad sería habitada para siempre. Esta promesa de prosperidad como recompensa de la fidelidad iba acompañada por una profecía de los terribles castigos que caerían sobre la ciudad si sus habitantes eran desleales a Dios y a su ley. Si las amonestaciones a obedecer al Señor Dios de sus padres y a santificar sus sábados no eran escuchadas, la ciudad y sus palacios quedarían completamente destruidos por el fuego. Aunque el profeta trabajó con gran fervor para provocar una reforma, la mayoría del pueblo no escuchó el llamamiento al arrepentimiento. Desde los días de Josías, los dirigentes se habían apartado totalmente del Señor y habían extraviado a muchos. Joacaz había sido depuesto y en el trono se sentaba Joaquim,
el hijo mayor de Josías. Jeremías albergaba ya pocas esperanzas de salvar el reino, pero no se le permitió callar. Los que habían permanecido leales a Dios debían ser alentados a perseverar en el bien hacer, y si era posible, los pecadores debían ser inducidos a apartarse de la iniquidad. La crisis exigía un esfuerzo público y abarcante. El Señor ordenó a Jeremías que hablase al pueblo desde el atrio del templo, a la puerta de la casa de Jehová. Desde ese lugar gritó a la gente que no se dejase llevar por la mentira que se les hacía creer que por tener el templo estaban seguros. No podían conformarse con ser pueblo de Dios de forma aparente. Únicamente les podía salvar la reforma del corazón. Era tiempo de mejorar los caminos, de ser justos y no abusar de los extranjeros y los desfavorecidos. El mensaje de Jeremías muestra claramente la poca voluntad que tiene el Señor para castigar. Retiene sus juicios para suplicar a los impenitentes. El que es justo y misericordioso siente profundos anhelos por sus hijos errantes y les da nuevas oportunidades de arrepentirse. Les indica claramente que tan solo mediante una reforma cabal del corazón puede evitarse la ruina inminente. Había llegado el momento de hacer un escrutinio profundo del corazón. Mientras Josías lo había gobernado, el pueblo había tenido cierta base de esperanza, pero él ya no podía interceder en su favor, porque había caído en la batalla. Los pecados de la nación eran tales que casi había terminado el tiempo para la intercesión. Judá se exponía a los juicios que habían caído sobre el reino septentrional de Israel más de un siglo antes. Desde el atrio, Jeremías anunció que el templo correría la misma suerte que había corrido el santuario en Silo cuando los filisteos habían vencido a Israel y se habían llevado el arca del testamento. Vanamente había pensado Israel que, a pesar de sus prácticas pecaminosas, la presencia del arca aseguraría la victoria sobre los filisteos. Igualmente, en tiempo de Jeremías, los habitantes de Judá tendían a creer que una observancia estricta de los servicios divinamente ordenados en el templo los habría de preservar del justo castigo que merecía su conducta impía. Elena White exclama: ¿qué lección da esto a los hombres que ocupan hoy puestos de responsabilidad en la Iglesia de Dios? Nadie puede presumir una relación correcta con Dios si su cumplimiento es simplemente externo. Nadie rehúse ser reprendido por su mal proceder, ni acuse a los siervos de Dios de ser demasiado celosos al procurar limpiar de malas acciones el campamento. Un Dios que aborrece el pecado invita a los que aseveran guardar su ley a que se aparten de toda iniquidad. La negligencia en cuanto a arrepentirse y rendir obediencia voluntaria tendrá consecuencias tan graves como las que sufrió el antiguo Israel. Los consejos y amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. Hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. El mensaje de Jeremías despertó la oposición de muchos. ¿Cómo podía atreverse a decir que el templo sería como Silo? Sacerdotes, falsos profetas y pueblo se volvieron airados contra el que no quería decirles cosas agradables o profetizarles engaño. Así fue despreciado el mensaje de Dios y su siervo amenazado de muerte. El profeta no se amedrentó, sino que hizo frente a los opositores con firmeza. Dios lo había enviado a decir todas las palabras que había dicho y, por lo tanto, tenían que mejorar sus caminos. Declaró que estaba en sus manos y que si acababan con él, estarían derramando sangre inocente, pero que no se retractaría de ninguna de sus palabras porque venían de parte del Señor. El valor con que comunicó la solemne advertencia le granjeó el respeto del pueblo y dispuso a los príncipes de Israel en favor suyo. Por la intercesión de estos hombres de influencia, se salvó la vida del profeta, aunque muchos de los sacerdotes y falsos profetas, no pudiendo soportar las verdades que él expresaba y que los condenaban, le habrían dado gustosamente la muerte acusándolo de sedición. Siendo de naturaleza tímida y sosegada, Jeremías anhelaba la paz y la tranquilidad de una vida retraída, en la cual no necesitase presenciar la continua impenitencia de su amada nación. Su corazón quedaba desgarrado por la angustia que le ocasionaba la ruina producida por el pecado.
Sus lamentos llegan hasta nosotros con estas palabras: «Oh, si mi cabeza se tornase en aguas, y mis ojos en fuentes de agua, para que llorase día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un mesón de caminantes, para que dejase mi pueblo, y de ellos me pudiese apartar». Le tocó soportar crueles burlas, y su alma sensible quedó herida por las veces que aquellos que despreciaban sus mensajes lo ridiculizaron burlándose de su preocupación. Fue objeto de humillación y menosprecio todos los días, e incluso sus amigos esperaban que claudicara y se callara. A pesar de toda la oposición, el profeta era diariamente fortalecido para resistir. Declaró con fe: «Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, sino que tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada». Cuando fue llamado a beber la copa de tribulación y la tristeza, y cuando en sus sufrimientos se sentía tentado a decir: «Pereció mi fortaleza y mi esperanza de Jehová», recordaba las providencias de Dios en su favor y exclamaba triunfantemente: «Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar callando en la salvación de Jehová». Así, querido amigo, llegamos al final de otro episodio de Profetas y Reyes. Gracias por unirte a nosotros en esta maravillosa aventura que nos hace disfrutar de la narrativa bíblica. El siguiente podcast: la condenación inminente.